En la figura adjunta, al aplicar al triángulo ABC una simetría puntual con respecto al origen, se obtiene el triángulo A, B, C. ¿Cuál de las siguientes transformaciones isométricas aplicadas al triángulo A, B, C, permite obtener el triángulo ABC como imagen? 1. Una reflexión con respecto al eje Y, seguida de una reflexión con respecto al eje X. Una traslación según el vector 2,4. Y 3. Una rotación en 180 grados con centro en el origen y en sentido antihorario. Resolución. Del enunciado se tiene que al aplicar al triángulo ABC de la figura una simetría puntual con respecto al origen, se obtiene el triángulo A, B, C, es decir, a cada punto del triángulo ABC se le aplica una simetría puntual. Del gráfico se tiene que los vértices del triángulo ABC son 1,2, 3,1 y 5,3. Aplicando la simetría puntual con respecto al origen del plano cartesiano, se tiene como imagen en los puntos -1,-2, -3,-1 y -5,-3. Ahora se debe determinar con cuál de las transformaciones isométricas dada en 1, en 2 y en 3, aplicada al triángulo A, B, C, se puede obtener el triángulo ABC como imagen. En 1 se determinará si al aplicar una reflexión al triángulo A, B, C, con respecto al eje Y, seguido de una reflexión con respecto al eje X, se obtiene el triángulo ABC. Así, al aplicar al triángulo A, B, C, una reflexión con respecto al eje Y, se obtiene el triángulo de vértice 1,-2, 3,-1 y 5,-3. Ahora, al aplicar al triángulo PQR una reflexión con respecto al eje X, se obtiene el triángulo de vértice 1, 2, 3, 1 y 5, 3. Por lo tanto, con la transformación isométrica dada en 1, se obtiene el triángulo ABC. En 2 se aplicará una traslación según el vector 2,4 al triángulo A, B, C. De esta manera, al aplicar la traslación según el vector 2,4 al triángulo A, B, C, se obtiene un triángulo cuyos vértices son 1, 2, -1, 3, -3, 1, que no corresponden a los vértices del triángulo ABC. Por último, en 3, se determinará si al aplicar una rotación en 180 grados con centro en el origen y en sentido antihorario al triángulo A, B, C, se obtiene el triángulo ABC. De esta forma, al aplicar la rotación en 180 grados con sentido antihorario al triángulo de vértices A, B, y C, se obtiene el triángulo de vértices 1, 2, 3, 1, 5, 3, que corresponden a los vértices del triángulo ABC. Como solo con las transformaciones isométricas dadas en 1 y en 3 aplicada al triángulo A, B, C, se obtiene el triángulo ABC, la clave es la opción C.